vamos a ver lo que se llama la introducción al Evangelio de Mateo, que va a ser el Evangelio que vamos a tratar durante todo este año. Cuando hablamos de introducción al Evangelio de Mateo, una introducción es la presentación o la exposición de lo más importante, que debemos conocer acerca de el Evangelio, como quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió, a quién se lo escribió, cómo está organizado, compuesto el texto bíblico. Esto es lo que nosotros estudiamos en un seminario, porque nosotros generalmente nos olvidamos que el texto bíblico son libros, son elementos literarios compuestos. Nos acostumbramos a leer versículos de la Biblia, pero se nos olvida que el texto es un texto completo. En el caso del Evangelio, usted y yo podemos recordar algunos versículos del Evangelio de Mateo. Por ejemplo, ¿como cuál se acuerda usted de versículos del Evangelio de Mateo? Al ver la estrella se regocijaron con un grande gozo. Mateo 10. Exacto. O ¿quién no se acuerda de Padre nuestro que estás en los cielos? Eso está en el Evangelio de Mateo. Esa no es una oración católica. Es que los católicos rezan el Padre nuestro. No, eso es una oración que está en el Evangelio de Mateo. ¿O quién no se acuerda, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados? Eso hace parte del Evangelio de Mateo. Entonces, muy bien, entonces vamos a empezar por lo primero, y es, ¿quién es el autor del Evangelio de Mateo? Y esa parece una pregunta que tiene una respuesta obvia. ¿Quién es el autor del Evangelio de Mateo? Pues no. Y vamos a ver por qué o a qué conclusión llegamos. Entonces, para que empiecen a llenar ahí la guía, hablando del autor de Mateo, la tradición cristiana ha enseñado a lo largo de los siglos que su autor es obviamente Mateo. ¿Y quién es Mateo? ¿O quién era Mateo? ¿Quién era Mateo? Un discípulo de Jesús que antes era un cobrador de impuestos. Siempre aparece en las listas de los apóstoles de Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4. Escuchen lo que dice Mateo 10 del 1 al 4. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Entonces allí se nos está diciendo, se nos presenta a un discípulo de Jesús que se llamaba Mateo. Y obviamente, como digo, la tradición cristiana a lo largo de los siglos siempre ha atribuido el Evangelio de Mateo a Mateo. Pero escuchen esto, ¿cuántos evangelios hay en la Biblia? 4 evangelios, ¿está bien? ¿Cuántos de esos evangelios dice quién es el autor de ese evangelio, de esos evangelios? ¿Cuántos? Absolutamente ninguno. Ninguno dice, este es el evangelio que escribió Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Ninguno dice, yo escribí este evangelio, o Mateo escribió este evangelio, o Lucas escribió este evangelio. Ninguno dice eso, ninguno. Entonces, hoy en día, la tradición, la erudición, y es la otra parte allí, la erudición moderna, en su mayoría, piensa que este evangelio es anónimo, es decir, no sabemos quién es el autor, así como no sabemos cuáles son los autores de los otros evangelios. Otra vez, la tradición cristiana a lo largo de los siglos dicen que Juan escribió el evangelio de Juan, que Lucas escribió el evangelio de Lucas, que Marcos escribió el evangelio de Marcos y que Mateo escribió el evangelio de Mateo, pero en ninguna parte del texto bíblico dice eso. ¿O sí? ¿Usted ha leído alguna parte donde diga el evangelio de Juan lo escribió Juan? No aparece, no aparece.
Bueno, y eso debido a evidencias que aparecen en el propio texto bíblico, no nos da para llegar a esa conclusión que el Evangelio de Mateo lo haya escrito Mateo. Y quienes sostienen una teoría, la tradicional de que fue Mateo, y los que dicen que no, la erudición moderna dice que no fue Mateo por muchas circunstancias, no se ponen de acuerdo, pero sí se ponen de acuerdo en cuanto a qué tipo de persona fue la que escribió el Evangelio de Mateo. Algunas características del autor, que aunque no sabemos su nombre, no sabemos quién fue, por lo que escribe, nos damos cuenta qué tipo de persona es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los que les gusta la literatura, leen un texto de cierto autor y uno sabe, esto lo escribió fulano de tal, porque sabe las características, el estilo, el lenguaje que usa. Uno aprende a descubrir cuándo un texto es de alguien y cuándo no. Entonces, algunas cualidades de ese autor que no sabemos quién es, pero que escribió el Evangelio de Mateo. Una característica es obviamente que fue un hombre muy humilde, que no quiso llamar la atención sobre él, porque hubiera podido fácilmente decir, yo escribí el Evangelio de Mateo, mire lo importante que soy yo. No, él no llamó la atención sobre él, sino ¿sobre quién? Sobre Jesús. Por eso empieza el Evangelio diciendo así: esta es la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, una persona muy humilde que no quería que se enfocaran en él no quería aparecer allí, no quería fama. En segundo lugar, obviamente era un creyente seguidor de Jesús, alguien que había creído en Jesús y estaba claramente del lado de los discípulos de Jesús y no de los fariseos o de los judíos que atacaban el cristianismo primitivo. Entonces, era un creyente muy comprometido. Otra característica es que era un maestro, porque lo que escribió y cómo lo escribió, porque una de las cosas que vamos a aprender durante todo este tiempo que vamos a estar estudiando Mateo, no es solamente lo que Mateo escribió, sino cómo lo escribió. La forma tan detallada, tan estructurada, como él compuso el Evangelio de Mateo nos hace pensar que era un maestro, o sea que le gustaba la enseñanza. No era alguien que simplemente se puso y empezó a escribir la primera cosa que le ocurrió, sino que se dedicó mucho tiempo a pensar lo que iba a escribir porque tenía un propósito, y ahora vamos a hablar de ese propósito más adelante. Y la cuarta cualidad es que su formación académica y espiritual era judía. O sea, él era un judío que llegó a hacerse cristiano, y toda la formación espiritual que tenía en el judaísmo y la formación académica que había logrado en el judaísmo las usó ahora como cristiano para ayudar a los otros cristianos a comprender qué significaba el Evangelio de Jesús. Entonces, eso es lo que podemos decir a grandes rasgos de quién escribió el Evangelio de Mateo. No sabemos quién es, pero sí sabemos que fue una persona muy preparada, muy capacitada, muy detallista, y ahora vamos a saberlo por qué. Porque probablemente este hombre, que no sabemos quién fue, cómo se llamaba, antes de ser un cristiano, era un judío, como decimos ahora, pero no cualquier judío, sino que probablemente fue un escriba judío, un escriba de los judíos. Ahora, usted cuando escucha la palabra escriba, ¿qué cree que era el trabajo de un escriba? Escribir, eso es lo primero que nos ocurre, ¿no? Un escriba era alguien que escribía, pero había algo más que hacían los escribas. O sea, para ser un escriba no era simplemente alguien que aprendió a escribir o sabía escribir. En ese tiempo un escriba era, hoy en día lo más parecido que se me ocurre decir, es un doctor en teología.
un doctor en teología, o sea, alguien que había dedicado su vida a estudiar la teología y las escrituras a tanto detalle que, escúchelo bien, los escribas llegaban a conocer tan bien la Biblia, y cuando hablo de la Biblia me refiero obviamente al Antiguo Testamento, que se la sabían de memoria. Nosotros sacamos pecho porque no sabemos algunos versículos de la Biblia. Esta gente llegaba a conocer toda la escritura del Antiguo Testamento de memoria. Y era tan meticuloso el trabajo de los escribas que ellos podían saber qué letra había contando, le decían, ¿qué letra puede estar de aquí contando 10 o 20 o 5,000 letras de aquí a qué letra va a encontrar? Y ellos sabían qué letra había, porque conocían el texto milimétricamente. Y eso lo vemos en Mateo, en el Evangelio. En el Evangelio de Mateo lo vemos porque yo puedo decirle con toda seguridad que Mateo no escribió a la carrera, que Mateo escogió aún cada palabra que iba a escribir, la pensó antes de escribirla, porque eso era lo que hacían los escribas. Los escribas no iban escribiendo lo primero que le ocurría, tenían que tener una rigurosidad, y cuando escribió el Evangelio de Mateo, él escogía las palabras. Cada palabra tiene un significado para Mateo. No cada frase, no cada versículo, sino aún cada palabra, aún cada palabra. Entonces era un escriba que tenía una rigurosidad. Y sabemos, algunos eruditos dicen que sabemos que era un escriba porque nos dejó un rastro. En su escrito nos dejó un rastro donde dice, hoy en día se llama, ¿cómo es? Un cameo en cine. ¿Saben qué es un cameo en cine? Cuando un director de cine hace una película y el director aparece en una escena. Entonces, por ejemplo, los que les gusta, ¿es Marvel o es DC Comics? Marvel, las películas de Marvel, de esas de Stan Lee aparece ahí, generalmente aparece en una toma, en una escena, ahí rápido. Y eso es lo que hace Mateo en Mateo capítulo 13, versículo 52, que ahí lo tienen ustedes allí, mírenlo aquí. ¿Qué dice? Todo maestro de la ley, o sea, un escriba, todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo en el reino de los cielos, es como el dueño de una casa que saca de su almacén tesoros nuevos y viejos. Entonces, allí hace como una presentación de quién es él, un escriba que se ha hecho discípulo del reino y que ahora está sacando cosas nuevas de lo viejo que él conocía del Antiguo Testamento. ¿Ven eso? ¿Cuánto lo habían notado alguna vez? ¿Verdad? Muy difícil, pero esa es como una forma de presentarse él y de decir nosotros, este hombre era un hombre escriba, un teólogo, una persona erudita dedicada al estudio de la palabra de Dios. Muy bien, seguimos adelante y vamos a hablar ahora de los destinatarios, es decir, a quién iba dirigido el Evangelio, porque el Evangelio se escribió generalmente como una carta, se enviaba a las iglesias. En las iglesias no habían Biblias, en ese tiempo todavía la Biblia no existía. Entonces se escribía un evangelio, un texto, y se mandaba a las iglesias para que en las iglesias se leyeran como cartas. Y eso era parte del culto, de la celebración, de la reunión que hacían los cristianos. Se reunían, cantaban, tenían la celebración de la cena del Señor, oraban y leían los escritos que les enviaban los apóstoles, en este caso, o decimos el Evangelio de Mateo como un escrito apostólico, que ellos consideran los primeros cristianos, como dije ahora, desde el principio se pensó que era Mateo. Entonces, ¿quiénes eran los destinatarios? Lo que se ha llegado a la conclusión es que los cristianos
que recibieron el primer evangelio de Mateo eran cristianos convertidos del judaísmo. ¿Ya? O sea, no eran como los romanos o los de Éfeso, que eran gentiles que se volvían cristianos. No, el autor del evangelio de Mateo, como era un judío que se había convertido, estaba tratando de ayudar a los judíos, a los de su misma nacionalidad, a que entendieran el mensaje de Jesucristo. Entonces, por eso es que encontramos que él usa, Mateo cita unas 130 veces textos del Antiguo Testamento sin explicarlos, porque él supone que como son judíos, ellos ya los conocen, ya saben de qué se trata, de qué les está hablando. Entonces, él no se pone a explicarles acerca del rey David, porque ellos ya saben la historia de David. No les habla de Moisés en una forma detallada, porque él sabe que ellos saben la historia de Moisés, etc. Entonces, ahora, ¿qué comunidad era? Eso ha sido una curiosidad para muchos. Es bueno, ¿y quiénes eran ellos? ¿Dónde estaban? La gran mayoría de los eruditos hoy en día piensan que esa comunidad, esa primera comunidad a la cual se dirigió el Evangelio de Mateo, era una iglesia en Siria. ¿Y qué iglesia recordamos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué iglesia quedaba en Siria? Una iglesia famosa en Siria. Ven que a ustedes hay que explicarles el Evangelio, porque aunque lo estudiamos el año pasado, ¿ya no recuerdan? Una iglesia que se llama Antioquía de Siria, que quedaba en la ciudad de Antioquía de Siria. Antioquía. Esa iglesia donde Bernabé y Saulo fueron comisionados para ser misioneros. Y era una iglesia que estaba haciendo la transición, era una iglesia mixta. ¿Qué quiere decir eso? Que era una iglesia que quedaba fuera del judaísmo, porque quedaba en otro país, en Siria, pero que era compuesta por muchos judíos. Entonces era una iglesia de judíos y de gentiles. Y eso representaba un reto para ellos de saber cómo explicarles tanto a unos como a otros qué significaba el mensaje del Evangelio, qué significaba Jesús para ellos. Entonces, porque habían los judíos que tenían conocimiento del Antiguo Testamento y de las promesas del Mesías, pero habían gentiles que ellos no sabían nada de esas historias del Antiguo Testamento. Entonces era un reto, y por eso el reto del escritor de Mateo es poder explicarles a ellos el desafío de Jesús. Bueno, me estaba olvidando de esto. Probablemente el Evangelio de Mateo fue escrito en griego, como todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, aunque Ignacio, uno de los primeros cristianos, fue un discípulo de los apóstoles allá en Antioquía. Ignacio de Antioquía. Él dice que en un escrito de Ignacio, en una carta de Ignacio, dice que él vio un manuscrito del Evangelio de Mateo escrito en arameo, pero nunca se ha encontrado ni un fragmento, ni en hebreo ni en arameo del Evangelio de Mateo. Los únicos textos del Evangelio de Mateo que se han encontrado es en griego. Entonces, no hay evidencia de que Mateo haya escrito en arameo o en hebreo, sino directamente en griego, y además porque el griego de Mateo es muy bueno, como para haber sido una traducción. Ahora, el propósito, que es algo muy importante, el propósito del Evangelio de Mateo es doble. El primer propósito, y sobre todo, presenta a Jesús como el Rey prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y ya escucharon el domingo pasado la enseñanza de cómo Mateo se esfuerza desde el comienzo, desde el primer versículo, en presentar a Jesús como el Rey prometido. Y por eso, ¿cómo es que empieza? Espero que ya sepan el primer versículo del Evangelio de Mateo. Esta es la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David y hijo de Abraham. Y ahí hay dos pistas importantes.
Esta es la genealogía de Jesús el Mesías. Ese nombre obviamente está referido al rey prometido en el Antiguo Testamento. Entonces ya Mateo asocia a Jesús con el rey prometido. Y luego dice, hijo de David e hijo de Abraham. Pero miren el orden. El orden de una genealogía debería ser primero ¿quién? Abraham y después David. Pero Mateo dice, no, primero hijo de David. ¿Por qué le da prioridad a hijo de David? Porque la prioridad de Mateo es mostrarle a los judíos que Jesús es el rey Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y todas las veces ustedes vieron que aparece el nombre de David en los primeros 18 versículos, 17 versículos. Los primeros versículos aparece David en forma explícita y en código. Como les dije el código de la DVD, el nombre en hebreo de David, que suma 14, etc. Y durante todo el Evangelio, siempre se está presentando a David y a Jesús como el descendiente de David, como el rey prometido, como el Mesías esperado y prometido por el Señor. Y el segundo propósito es llamar a los lectores a convertirse en seguidores de Jesús, enseñándoles lo que eso significa. Entonces él tenía ese otro propósito, no darle información a la gente sobre Jesús, sino motivar, llamar, invitar a los lectores y a quienes escucharan el Evangelio a convertirse en verdaderos seguidores de Jesús, entendiendo cómo se llegaba a ser seguidor de Jesús y lo que implicaba ser un seguidor de Jesús. Eso es el propósito allí. Entonces, en ese sentido, el Evangelio de Mateo es un verdadero manual de instrucciones para los discípulos de Jesús. Como he dicho en otras ocasiones, preparándonos para esta serie, hoy en día se han desarrollado miles de materiales para discipular a la gente. Pero yo creo que es hora de que volvamos al material original que usaron los primeros cristianos para discipular a los nuevos creyentes. Y ese primer material fue el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo fue el Evangelio más usado por los primeros cristianos. En los primeros siglos, el Evangelio de Mateo fue el más usado para discipular a los nuevos creyentes. El más usado, porque otra vez, fue escrito por un maestro, y esto es algo que ustedes deben saber también, fue escrito con la intención de ser un manual para que lo usaran los maestros de discipulado. O sea, no fue tanto escrito para que la gente lo leyera, sino para que maestros lo enseñaran. Por eso es un manual. Un manual es algo que sirve para enseñar. Entonces el Evangelio de Mateo tiene esa importancia. Entonces el Evangelio de Mateo está destinado a entrenarnos para ser discípulos de Jesús. ¿Qué significa el nombre de Mateo? ¿Hay algún Mateo aquí? El hijo de Ginés se llama Mateo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Qué significa el nombre de Mateo? Escríbalo allí. Regalo o don de Dios. Regalo o don de Dios. Un don de Dios, un regalo de Dios. Ahora vamos a pasar a este punto tan importante que es los temas centrales del Evangelio de Mateo. Los temas que trata con más énfasis, a los cuales les da más énfasis Mateo al escribir su Evangelio. El primer tema, ¿cuál creen que es? Es este. Jesús es su tema central. Obvio, ¿no? Jesús es el tema central, porque en otras palabras, no solamente para Mateo, sino para los otros evangelistas, el Evangelio es Jesús. Jesús es el Evangelio. Y para Mateo no le queda ninguna duda
de que Jesús es el tema central de su evangelio. Y él ha organizado el evangelio para que la gente sepa, conozca quién, es decir, la persona de Jesús, el ministerio de Jesús y la muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que él quiere presentar, que la gente sepa quién fue Jesús, qué hizo Jesús y por qué murió y resucitó Jesús. Todo gira en torno a eso, todo gira en torno a eso. Y obviamente Jesús es el nombre que más utiliza Mateo para referirse a Jesús. De nuevo, la genealogía de Jesús, el Mesías. Desde la primera línea ya aparece ¿quién? Jesús. No aparece Mateo, no aparece la Virgen María, no aparece algún santo por ahí, otro apóstol, no aparece nadie, sino ¿quién? Jesús. Y eso siempre debemos recordarlo. Jesús es el centro, no solamente del Evangelio, sino de la iglesia y de nuestra vivencia cristiana. Pero hay otros nombres que usa Mateo para hablar de Jesús, para referirse a Jesús, y no porque se le ocurran, sino porque tiene propósitos específicos. Entonces vamos a escribir algunos, ahí van a salir Mesías, que significa Cristo o ungido. Se refiere a Jesús, el Cristo, que es lo mismo que decir Jesús, el Mesías, porque Cristo y Mesías significan lo mismo, ungido, ungido. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, se ungían solamente a 3 tipos de personas. ¿A quiénes? ¿Recuerdan quiénes se ungían? Los reyes, los profetas y los sacerdotes. Y Jesús cumple las 3 funciones: reyes, sacerdotes y profetas. Luego habla de hijo de David. ¿Por qué habla de hijo de David? Porque él otra vez quiere resaltar que Jesús es un rey, el rey prometido. Habla de Señor para describir la divinidad de Jesús, porque Señor en el Evangelio es la traducción del arameo Adonai o del hebreo Adonai, que es Señor, es la forma en el Antiguo Testamento de referirse a Dios mismo. Entonces, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, es que en la Biblia nunca Jesús dice, o nunca la Biblia dice que Jesús es Dios. Eso es ignorancia, porque cuando se usa la palabra Señor, se está traduciendo del Antiguo Testamento el nombre de Adonai, que es el nombre en el cual se usa a Dios, o se refiere a Dios. Hijo del hombre, que es el término preferido del mismo Jesús. Él se llama a sí mismo Hijo del hombre. Y también Hijo de Dios, para referirse a su conexión divina, resaltando que no solamente es el Hijo de David, sino que es el Hijo de Dios, para resaltar las dos naturalezas de Jesús: naturaleza divina y naturaleza humana. El otro tema importante en Mateo es que Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Es por eso que Jesús es llamado por tantos títulos que se usan en el Antiguo Testamento. Por eso es que Mateo continuamente está citando el Antiguo Testamento. Y esa frase usted la va a encontrar muchas veces en el Evangelio de Mateo. Y esto sucedió para que se cumpliera lo que estaba escrito. O esto se cumplió sucedió para que se cumpliera lo que el profeta había anunciado. ¿Por qué? Porque para Mateo es otra vez muy importante que los de su comunidad, que eran judíos, entendieran que Jesús sí era el Mesías que ellos estaban esperando, porque cumplía al pie de la letra todos los anuncios que se encontraban de él en el Antiguo Testamento. Otro tema importante en Mateo es la vida del discipulado. Como decíamos ahora, el Evangelio de Mateo es un manual de discipulado y tiene claro enseñarle a la gente cómo llegar a ser discípulos
y lo que eso implicaba en la vida de una persona que se decidía a seguir a Jesús. ¿Y qué implica seguir a Jesús? Implica una transformación de vida. Y ese podría ser un tema aparte, central en Mateo, y podríamos tratarlo así. Yo lo he manejado acá, pero podría tratarse aparte también. A Mateo le interesa mucho, no solamente lo que creemos, sino lo que vivimos. Por eso usted encuentra en Mateo esa frase que dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor y qué? Y no hacen lo que yo les digo. Entonces, no solamente digan que creen en mí, hagan lo que yo les digo. Y por eso el Sermón del Monte, que es la cúspide de lo que debe ser la vida de un discípulo, termina diciendo esa historia, esa parábola de los dos hombres necios, uno que construye su casa sobre la arena y otro que construye su casa sobre la roca. Y él dice: el que lleve a cabo esto que yo he dicho, lo pone en obra, lo compararé a un hombre sabio. ¿Ya? Porque a Mateo le interesa no solamente lo que creemos, sino lo que vivimos. Por eso el énfasis de nuestra iglesia es creer en Jesús, seguir a Jesús, pero para vivir como Jesús. El cuarto tema es el rey y su reino. El rey y su reino. Como hemos dicho, Mateo presenta a Jesús como rey y lo hace por todo el evangelio. Ningún otro evangelio destaca tanto ese énfasis como lo hace Mateo. Jesús es un rey. Jesús es un rey. Y el capítulo 1, los primeros versículos del capítulo 1 muestra por qué es un rey. Porque es descendiente de David. Y porque, ¿recuerdan los reyes o los sabios de Oriente que llegan? Y dice: hemos venido a buscar, ¿qué? Al rey que ha nacido, el nuevo rey de los judíos que ha nacido. ¿Y cómo crucifican a Jesús? Con un aviso que dice ¿qué? Este es el rey de los judíos. Por todo el evangelio de Mateo siempre se levanta a Jesús, se presenta a Jesús como rey, como rey. Ahora, a mí algunas personas dicen: pastor, usted es muy revolucionario. Si les parece que yo soy un poquito revolucionario, deberían dedicarse a leer un poquito más el Evangelio de Mateo con más cuidado. Porque decir que Jesús es el rey de un nuevo reino era declararle la guerra ¿a quién? A Herodes y al César. Recuerden, bueno, de eso voy a predicar el domingo. ¿Cómo se sintió Herodes cuando los sabios de Oriente vienen y le dicen: hemos venido a buscar al nuevo rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes dijo: ah, sí, que se echó de morir de risa, ¿verdad? Hizo todo, maquinó todo, ¿para qué? Para deshacerse de ese nuevo rey. Porque si Jesús es rey, Herodes no es rey. Si Jesús es rey, César no es rey. El emperador no es rey. Por eso decimos nosotros los cristianos, y esa es la base fundamental de la fe cristiana, es que no solamente decimos que creemos en Jesús, sino que creemos que Jesús es nuestro Señor. Y cuando decimos Señor es la palabra Kyrios, que significa César. Es nuestro César, Jesús es nuestro emperador. Nosotros no nos inclinamos ante ningún gobernante. No nos hacemos matar por ningún gobernante. ¿Por qué pelean en las iglesias por políticos? Ellos no son nuestros señores. Y los discípulos originales lo supieron también, que ellos tenían esta convicción y lo declaraban de esta manera: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Lo hacemos nosotros así? Primero lo que diga el Señor de la tierra.
después Dios. Entonces, esa frase era muy subversiva. Decir que Jesús es rey era muy subversivo. Y Jesús fue clavado en una cruz con ese título, aquí está el rey de los judíos, por burla. Este que quería derrocar al gobierno. Mire cómo terminan los que se rebelan contra el gobierno. Él murió como un subversivo. Pero ¿quién ganó a la postre? ¿Quién derrotó a quién? Entonces, Jesús es un rey y obviamente su reino, porque Mateo también es el evangelio que más habla del reino de los cielos. Él no habla del reino de Dios porque él respeta mucho la palabra Dios y por eso usa la palabra cielos, el reino de los cielos, pero es básicamente lo mismo. Y cuando expone cómo es el reino de los cielos, usted lee, por ejemplo, el Sermón del Monte y que es la declaración, alguien ha dicho que es la constitución del reino de los cielos, el Sermón del Monte, y usted encuentra que el reino de los cielos que plantea Jesús es un reino patas arriba, es decir, opuesto a todo lo que los reyes del mundo piensan. ¿Cómo se hacen al poder los reyes de este mundo? Por la fuerza, la violencia, armas, ejército, astucia, ambición, engaños, traiciones, todo eso, ¿verdad? Jesús viene y no mata a nadie, muere por todos. Se hace rey, no matando, sino muriendo. Y no dice que los poderosos son los que hacen la guerra, sino que los bienaventurados son los pacificadores. Que felices son los que lloran. Que bienaventurados son los pobres. En una sociedad donde todos queremos ser ricos y tener más, Jesús dice no. Jesús es subversivo y su reino es subversivo, lo cambia todo. Y el último, para ir terminando, el último tema importante de Mateo es el evangelio para todos, y esto también es subversivo, es cambiante todo, el evangelio es para todos. Miren, desde el comienzo hasta el final del evangelio de Mateo, aunque Mateo fue escrito por un judío y el evangelio de Mateo fue escrito principalmente para judíos, el evangelio de Mateo nunca excluye a los gentiles, es decir, a nosotros, a las otras naciones. Desde el comienzo, cuando él habla de la genealogía de Jesús, incluye a personas que no son judías. O sea, Jesús en su sangre lleva sangre de paganos, no solamente de pecadores, sino de gentiles, es decir, gente pagana. Jesús lleva sangre pagana. ¿Por qué? Porque menciona mujeres que hacen parte del árbol genealógico de Jesús. Por ejemplo, ¿quién recuerda cuáles son esas mujeres, esas 4 mujeres? Tamar es la primera. Tamar, quien se disfraza y se hace pasar por prostituta. Es la primera viuda de la cual habla la Biblia. Pero no es una viuda apocada. Es una viuda que toma su vida en sus manos y se defiende y hace valer sus derechos. No queda ahí a la merced de los hombres. Ay, no, ya se hace valer. Y luego nos presenta Rahab, una prostituta. Y luego a Ruth, que era una moabita, extranjera. Tamar era cananita, Rahab era de Jericó, Ruth era moabita, y se menciona también, ni siquiera se pone el nombre de quién, de la otra, Betsabé. Ni siquiera se menciona la adúltera Betsabé, innombrable.
que seguramente era extranjera también, hitita, porque era esposa de Urías hitita. 4 mujeres extranjeras, pero ahí no para. Cuando llegan los primeros que adoran a Jesús como rey, ¿son quiénes? En el Evangelio de Mateo. Estamos en Mateo. ¿Sabios de dónde? De Oriente. Porque los judíos, sacerdotes y escribas, a los cuales Herodes les pregunta, ¿y de dónde ha de nacer el rey de los judíos? Y ellos saben, en Belén de Judea, pero ellos que saben la Biblia, no adoran a Jesús. Ellos que conocen la tradición, no adoran a Jesús. Son los sabios de Oriente que vienen del extranjero. Extranjeros son los primeros que adoran a Jesús. Y en el Evangelio de Mateo usted encuentra que él deja huellas de cómo son los extranjeros los que tienen más fe y más facilidad de creer en Jesús. ¿Y cómo termina el Evangelio de Mateo? Vayan por todas las naciones y hagan discípulos de todas las naciones. No solamente para los judíos, sino de todas las naciones. Ahí está presente el Evangelio para todos. Si no fuera así, no estaríamos acá. Ahora quiero terminar porque se me acabó el tiempo. Me acaba el tiempo y hay mucho. Quiero terminar con otro tema que podría estar allí, pero no lo dejé como un tema, sino como que ese no es un tema, sino que ese es el ambiente en el cual se desarrolla todo el Evangelio de Mateo, que está en el primer capítulo y está en el último capítulo del Evangelio de Mateo. Son como la puerta de entrada y la puerta de salida. Algunos los han llamado como la columna de la derecha y la columna de la izquierda, que sostienen todo el andamiaje del Evangelio de Mateo. Para mí me suena más como que es la actitud y el ambiente general del Evangelio de Mateo. El primer versículo lo encontramos en Mateo 1:23, que lo conocen ustedes de memoria. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre, ¿qué? Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Sí lo han escuchado, ¿verdad? ¿Y cómo termina el Evangelio de Mateo? El último versículo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esos son los marcos, en eso es que enmarca Mateo su Evangelio. Entendamos, no está queriendo decir esto, entendamos. Jesús hace real a Dios para nosotros. No es un Dios alejado, no es un Dios que tengamos que salir a buscar cada uno por nuestro propio camino. No es que yo sigo esta religión, no, yo sigo esta otra religión. Al fin y al cabo, todas las religiones llevan a Dios. El Evangelio no es eso. El Evangelio no es una religión que nos lleva a Dios, es Dios quien viene a nosotros, a estar con nosotros. Desde el principio del Evangelio hasta el fin del Evangelio, Mateo quiere que entendamos eso. Dios es un Dios que ha venido a estar con nosotros. Un Dios en el cual podemos confiar, porque no es un Dios ni escondido, ni lejano, ni indiferente. Es un Dios que está con nosotros. Y Jesús es el que hace real a Dios con nosotros. Muy bien, se me acabó el tiempo y eso era todo. 7:30, 45 minutos. Pero quiero terminar con esto que tienen ustedes allí. Hay 2 códigos QR allí. Ahí dice lo que hay que hacer. Ojalá que hagan esa tareita. Son 2 videos que usted puede escanear esos QR allí. Lo van a llevar a 2 videos. Y ustedes tienen una tareita si la quieren hacer. Ojalá que la hagan. Son 2 videos que van a explicar mucho mejor esto que lo que yo lo he hecho. Pero quiero saber si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? Rápidamente. Padre, estamos tan agradecidos por alguien como Mateo, que aunque no sabemos quién realmente fue, es un hombre que tú usaste para que el mensaje tuyo, el mensaje del Evangelio llegara a nosotros como ha llegado a millones de personas a lo largo de los siglos. Permítenos, Señor, usar este Evangelio para edificación nuestra
pero también para transmitir el mensaje a otras personas. Gracias por ayudarnos a hacerlo fácil a otras personas y que este evangelio siga predicándose en todo el mundo, empezando en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, con nuestros propios amigos y compañeros. Llévanos a salir con bien de aquí en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga a todos.